Muy bien. Le damos la gracia al Señor por la oportunidad que tenemos. Cada oportunidad que el Señor nos da es un gran privilegio que tenemos de poder meditar en su palabra. Sabemos que el Señor en su palabra nos enseña, nos instruye, nos muestra, hermanos, muchas cosas. Y vamos a abrir nuestra Biblia primeramente y vamos a leer en el libro de Génesis, el verso 2, para empezar. Libro de Génesis, el verso 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. El Señor bendiga. Qué importante, hermano, la obra del Espíritu Santo. Y sabemos, hermano, que el mundo y todos nosotros hemos sido de la descendencia de la raza caída. Hay necesidad que el Espíritu Santo haga su obra. Y todos nosotros alguna vez hemos escuchado la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo es lo que nos convence que somos pecadores. Nadie así nomás no se convence. Yo no puedo convencerle a nadie diciéndole: tú eres un pecador. Tú necesitas arrepentirte. Sí, lo que yo puedo hacer y lo que podemos hacer es pasar la palabra. Y el Espíritu Santo hace la obra. Porque el Espíritu Santo es el convencedor. Y cuando el Espíritu Santo convence, no hay corazón que pueda resistirse. ¿Sabía usted eso? Y aquí la palabra dice que y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Primero tiene que haber palabra. Luego, para que el Espíritu Santo pueda obrar. Bueno, vamos a ver en el Evangelio de Juan. Tenemos varios versículos, pero es interesante notar esto. Evangelio de Juan, capítulo 3. Cuando Jesús habló con Nicodemo. Vamos a ver lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Un hombre intelectual, una persona sabia literalmente, pero él no sabía que tenía que nacer 2 veces, o sea que tenía que renacer. Juan 3, el verso 5. No vamos a leer mucho, pero la escritura es claro. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también todo aquel que es nacido del Espíritu. El segundo nacimiento. Jesús habla a Nicodemo. Sabemos que Nicodemo nació ya en el primer nacimiento, ¿verdad? Fue un hombre, pero hombre natural. Necesitaba convertirse en hombre espiritual, entonces tenía que nacer de nuevo. Y ahí el Nicodemo ya se confundió. Imagínense. Pero aquí vemos entonces que el Espíritu Santo es el agente de la nueva creación, del nuevo nacimiento. Qué interesante, hermano. Y qué precioso. Desde el comienzo el Espíritu Santo ya está. En el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, hasta ahí vemos que el Espíritu Santo opera. La iglesia, y en la iglesia está el Espíritu Santo. Y qué lindo es porque la palabra dice que
Cada uno de nosotros tenemos un don. Usted sabe que cada uno de ustedes tiene un don. Algunos dicen, yo no sé qué es mi don. No sé. No. Si usted ora y usted pide al Señor, Señor, muéstrame. Va a mostrar. Y ese don que usted tiene no es que usted elige. La palabra dice que Él da como Él quiere. Eso es lo importante, hermano. Dios conoce para qué principalmente servimos. Vamos a servir. Y vamos a ver la escritura que nos habla de eso. Primero vamos a ver en 1 Corintios 1, el verso 7. Primera Corintios 1:7 dice, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Los corintios, tal vez ustedes digan, pero ellos son muy carnales. ¿Cómo puede ser que ellos tengan el Espíritu Santo? Claro que sí. El Señor dio los dones. Porque aquí dice, ningún don, dice, no falta a ellos. El Señor le proveyó. Y don también quiere decir regalo. El Señor nos regala, hermano, el don. El Señor da el talento. ¿Usted recuerda eso? Y algunos dicen, recibe uno y ¿sabe qué hizo lo que recibió un talento? Se fue y enterró. Error. Algunos así es. Le da el Señor talento, pero no ejerce. Y otro dice, le dio 2 y ganó otro 2. ¿Y qué el Señor dice? Siervo fiel, dice, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondrá. Porque hizo trabajar su don, lo que el Señor le dio, el talento. Yo, por ejemplo, no tengo el don de cantar, ¿verdad? Y si no tengo ese, ¿para qué yo voy a intentar? Y algunos dicen, yo escuché a un hermano que dice, ¿cómo yo quiero que el Señor me dé? Que tenga yo el espíritu, o sea, que el don de sanidades. ¿Y para qué? Y para sanarle a los enfermos. En el hospital y levantar todo eso. Pero si el Señor no le da, ¿para qué exigir? Vamos a seguir mirando la escritura. Hechos de los apóstoles. Vamos a Hechos. Empezando pero primero vamos a leer en Romanos y después para allá en Hechos. Romanos 12. Romanos 12, el verso 6 al 8 por lo menos. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si él es profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. Y el que exhorta en la exhortación. Y el que reparte con liberalidad. Y el que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Ahí está. Cada uno dice, a cada uno se le da el don. El que exhorta. Usted no es que se va la persona que exhorta. Nosotros a veces no entendemos bien. Creemos que se va y le resta a otro hermano. No, no es. El que exhorta es lo que anima al hermano que está un poco caído, desanimado. Dice el hermano, yo vengo a compartir contigo la palabra. Así dice la palabra, yo quiero orar contigo. Y ese ministerio
tenía Bernabé. Tal vez él no predica en gran multitud así. No, la escritura no registra que él hizo así. Bernabé. Vamos a ver un poco en Hechos. Hechos de los Apóstoles. Gracias al Señor por la palabra, porque ahí tenemos todo. Nos enseña. Capítulo 4 de Hechos, el verso 36. Dice así: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Aquí está en su nombre ya lo consolación, un hermano que anima. Ese es su ministerio. Y si encuentra a un hermano caído, medio un poco desanimado, él se acerca y le anima. Tiene ese don. Y el Señor le usa ahí. Qué lindo, hermano. Qué precioso. Y en Corintios 12:12 dice que siendo nosotros muchos, pero un solo cuerpo. Vamos a ver en Corintios. Y después vamos otra vez a Hechos. Tenemos varios versículos. Gracias al Señor. Porque sabemos que ningún creyente está nomás o está de balde. No. Tiene uno. El Señor le da en el cuerpo. 11 y 12. Vamos a leer. De 1 Corintios 12. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No es como lo que yo quiero. Alguno quiere elegir tal don yo quiero. No. El Señor es lo que reparte. 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo. Así también Cristo. Ella. Nosotros tenemos muchos miembros de nuestro cuerpo. Y el cuerpo es figura de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros en particular tenemos un don diferente. La palabra dice, vamos a seguir mirando. Ahora vamos a Hechos. Hechos 11, 21 al 30. Hechos de los Apóstoles. Y la mano del Señor estaba con ellos. Grandes números creyó y se convirtió al Señor. 22 de Hechos 11. Y llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que está en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuesen hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ese es su ministerio. Exhortó, animó a los hermanos. Todo lo que estaba ahí, dice la palabra que a todos ellos lo animó este hombre de fe, Bernabé. Exhortó, porque ese es su ministerio. Y los hermanos quedaron fortalecidos. El Señor le usó. Y el Espíritu Santo es lo que guía.
y figura del Espíritu Santo. Ya en aquel tiempo, en el libro de Génesis 24 ya no estamos. ¿Usted quiere ver eso, esa figura? Vamos rápido a Génesis. Nosotros tendremos que saber la Escritura, ¿no? Génesis capítulo 24. Sabemos que este cuadro presenta a Rebeca y a Isaac, a Cristo y a la iglesia. No tenemos tiempo, hay varios versículos de ese, pero nosotros vamos a leer nomás un versículo para darnos en cuenta. El libro de Génesis 24, el verso 53. Y sacó el criado. Este criado es figura del Espíritu Santo. Alhaja de plata, alhaja de oro, vestido, le dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Esta es la figura del Espíritu Santo, hermano. Los dones, los regalos que Rebeca recibía. Y ella recibe antes de unirse a Isaac. Y así también la iglesia, hermano, se está preparando. Todavía nos unimos a Cristo, pero recibimos ya los dones, los regalos. Qué interesante, hermano. Ya figurativamente tenemos. Y Rebeca es figura de la esposa que es, la esposa de Cristo. Isaac es figura de Cristo aquí. Qué precioso, hermano. Se le trajo regalo. Y Rebeca ni siquiera le vio todavía a Isaac. ¿Y acaso nosotros le vemos literalmente a Jesús todavía? No. Pero por fe. Y Rebeca hizo su decisión y dijo, sí, iré. Cuando le preguntaron, ¿te irás? Le preguntaron, le llamaron, dice, le preguntaron y ella decidió, y sí, me voy. Una decisión acertada. Así también, hermano, aunque nosotros no vemos al Señor, pero igual le amamos. Y el Señor nos proveyó de dones. ¿Sabía usted eso? Que cada uno de ustedes tiene don. No hay duda de eso. Algunos ejercen ya, otros medio un poco apagados parece. Pero tienen su don. Tenemos los dones. Dice, y aquí el criado entregó alhaja de oro y vestido. Imagínense, hermano, porque ella se está preparando para encontrarse con Isaac. Y en Efesios dice 5:27, que ella, sin mancha ni arruga, su vestido tiene que ser perfecto. Y aquí ya hay vestido, le envió. Y el Espíritu Santo está trabajando. La iglesia se tiene que ir preparando. Tiene que ir ejerciendo su don. Tenemos que ejercer nuestro don, hermano, que el Señor nos dio. Otro versículo. Vamos ya ahora otra vez a Hechos. Hechos 9. El verso 36. Y había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Su don es dar. Y lo que tiene ese don, cuando da, le produce gozo. Y si usted no tiene ese don, si usted da, le va a doler. No es su don. Y ese es su don, nada. Y esta mujer dice que esta discípula, esta hermana, es caritativa.
Cuando ve que hay necesidad, ella ahí acude. Se ve que tenía un poco de recurso también. Sí. Pero este don no es de todo. Del Señor tiene que venir. Si lo que es su don se regocija. Y sabemos después que la palabra dice que ella murió y todo eso, pero resucitó otra vez. Pedro entró y ahí oró y resucitó otra vez esta hermana. La palabra dice el discípula. Actuaba conforme a la palabra. Ejercía su don. Qué interesante, ¿no? Y Bernabé, su don es exhortar. Vamos a ver un poco otra vez en Romanos 12, el verso 8. El que exhorta, esta es Bernabé. Una exhortación. Y el que reparte con libertad, el que preside. Siempre va a haber un hermano que antes de la reunión ya prepara todo. De por sí ya va a preparar pan. Ese es lo que preside antes, ya hace todo. Ese es el presidir. Ese es un don también. Y otro tiene el don de sanidad. Y ora por el enfermo. Y aparentemente todavía no se sana. Pero el hermano que tiene fe para ese don, dice, pero este se tiene que sanar. Y se sana la persona. El Señor le dio ese don. Y el que no tiene ese don, a lo mejor ora y un poco duda. Pero pues, no, ese no es su don. No. El Señor provee, hermano. Qué interesante, qué precioso. Y eso hace el Espíritu Santo. No es que la persona es lo que sana, sino el Espíritu Santo hace su obra a través de tal persona. Eso sí, nosotros somos nada más que un instrumento en la mano del Señor. Por eso es importante reconocer en todo tiempo que el Señor es lo que hace. Hechos 10, 44 y 45, ¿quién tiene? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que da fuerza. La obra del Espíritu Santo. Imagínense, hermano, que la iglesia se ha investido del Espíritu Santo. Hay lucha en la iglesia, pero hay poder en el Señor. Y el Señor hace la obra. Dice que dando el discurso, dando la palabra, y el Espíritu Santo ahí, dice este verano. Qué lindo, hermano, qué precioso. Mientras aún Pedro hablaba, dice, esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esa es la obra del Señor. Y gusto, hermano. Tonipe unción. Ya Yuri debo ir cargado con esto, con muchas cosas puede ser, ¿verdad? Preocupación, pejamos. Pero cuando sentimos esa unción, hermano, cambia la cosa. Y los fieles de la circuncisión que había venido con Pedro se quedaron atónitos. Ahí dice, el Señor hace la obra. Que también sobre los gentiles se derramasen el don del Espíritu Santo. Amén. Para nosotros también. Nosotros no quedamos fuera, sino también nos alcanza. La bondad del Señor, su gracia. Bueno, notamos entonces, hermano, que
Y bueno, ahora vamos a ver los atributos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que saber. Primero, el Espíritu Santo es reprobador o convencedor. Imagínense. Y para eso vamos a tener que ir a Juan, Evangelio de Juan. XVI. Disculpe, el versículo es Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero hay un versículo donde dice que Él convence. Sí. Cuando venga, dice, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Esta es la obra del Espíritu Santo. Os convencer. Porque si yo nomás no voy a convencerle a nadie, pero obrando el Espíritu Santo, hermano, yo puedo dar la palabra y el Espíritu Santo puede convencer. Convence a la persona. Entonces el Espíritu Santo es convencedor de pecado. Porque a veces no queremos aceptar que somos pecadores. No se pongan a oír, se ponen a oír. Así dicen algunos. Y otros reconocen eso sí. Yo pequé, yo hice mal. Hice obra del Espíritu Santo. Y hay lo que he obstinado. Entonces el Espíritu Santo, ese déjame. Pero la persona que está ahí, pero el Espíritu Santo es lo que hace eso que convence. También el Espíritu Santo es testigo de la calidad de hijo que somos. No es que nosotros nomás decimos que somos hijos de Dios. No. Romanos 8, el verso 16. El que tiene puede leer. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está. Se hace la obra del Espíritu Santo. Da testimonio a nuestro espíritu. Y ahí está. Esa es la seguridad que tenemos. Entonces nos muestra ahí la calidad de hijo. El Espíritu Santo también es confortador. Consolador también. Equivale a esa palabra. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo. Así que la iglesia no está sola. Jesús se fue, pero vino el Espíritu Santo. Tenemos el poder. Somos confortados. Conviene que yo me vaya, dijo Jesús a sus discípulos, porque se jaraneará o jamás el Espíritu Santo para ayudar a la iglesia.
También el Espíritu Santo es guiador a toda la verdad. Nos guía. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de ver. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad. Imagínense qué importante, ¿no? También el Espíritu Santo es director de los ministros. Director de los ministros. Sea pastores, lo que sea. Evangelista. Le dirige. Qué interesante. Hechos 13, verso 2 y el verso 4. Vamos a estar todavía todo hecho. Hechos 13, 2 y 4. Ministrando ellos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Amén. Aquí no es hombre lo que le dirige. No. El Espíritu Santo. Y Él sabe perfectamente la voluntad de Dios. Siempre le va a guiar dentro de la voluntad de Dios. Y los hermanos dicen, y aquí dice la palabra del verso 2, ministrando esto al Señor. Nosotros ministramos para el Señor, no es para hombres. Dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Este que tenía ministerio para ir a exhortar, a consolar. Sabía que había necesidad. Y entonces dice, bueno, apartadme, le voy a usar. Y también Pablo. Pablo enseñaba. Imagínense. En Efesios dice que el Señor le puso a Pablo como maestro de los gentiles. Nos enseña. Tenemos su epístola, la riqueza que hay. Son enriquecidos. Y el Espíritu Santo es el que guió todo. ¿Y se equivoca el Espíritu Santo? No. Necesitamos justamente. Qué lindo, ¿no? El verso 4 dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Qué lindo es ser usado por el Espíritu Santo. Aquí no hay voluntad propia. No hay razonamiento de ninguno de ellos. Sino se pone en la mano del Señor. Y el Espíritu Santo le guía. Vamos a seguir mirando. Más versículos. Hechos 8, 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Este es el Espíritu Santo. Le guía. Le dice lo que tiene que hacer. Le dirige. Esa es obra del Espíritu Santo. Qué interesante, hermano. Qué precioso. Capítulo 10 de Hechos. 19 y 30. Dos versículos. Y mientras Pedro pensaba en la visión,
le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Querida, el Espíritu le indica, alguien te está buscándoles. Le avisó. Y mientras Pedro pensaba en la visión, dijo el Espíritu Santo. Y aquí 3 hombres te buscan. Y Pedro tenía que ir para hacer la voluntad del Señor. Verso 30. Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Este es el Espíritu Santo, haciendo la obra del Señor. Hechos 16, el verso 6 y 7. Qué precioso, hermano, es la manera del Señor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Fíjate, porque el Señor sabe. Y ellos tenían que obedecer, tenían que hacer como leía. Tal vez allí había peligro de muerte. Y dice la palabra que el Espíritu le prohibía. Y ellos tenían que obedecer. La palabra dice también de Jesús que por el Espíritu Santo él fue llevado al desierto. Nuestra vida tiene que ser usada a través del Espíritu Santo, hermano. Agradar al Señor, hacer su voluntad. Que el Espíritu Santo nos guíe. Yo necesito, ustedes necesitan hacer la voluntad de Dios a través de la guía del Espíritu Santo. Y no va a haber equivocación. No es lo que yo quiero o lo que tengo que hacer, sino lo que el Señor quiere. Para eso Él envía su Espíritu a nuestro favor, hermano. Bueno, vamos a leer un versículo y por ahí vamos a parar. Hechos. Qué lindo es Hechos, ¿verdad? Todo es lindo, pero... Hechos 20. A mí me maravilla. 20, el verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. El Espíritu Santo os ha puesto. No es hombre. No es que fulano dice a sultano, bueno, a Samuel le vamos a poner acá. No. El Espíritu Santo os ha puesto. Eso tenemos que saber, hermano. No es cualquiera. Porque la obra es del Señor. Dice para apacentar la iglesia del Señor. No dice la iglesia de fulano. Acá no aparece. No. La iglesia es del Señor. Porque fue comprado por el Señor. Y dice, la cual Él ganó, o sea, hablando de Jesús, por su propia sangre. Nosotros somos ganados por el Señor, fuimos comprados, lavados por la sangre del Señor. Nosotros somos la grey del Señor. El Señor pagó un precio por nosotros. La cual Él ganó. No es fácil para Él, pero gracias a Él que Él nos ganó. Y el Espíritu Santo es lo que dirige. Ahí está la hermosura
Qué precioso, hermano. Qué lindo. Es la obra del Señor, guiado por el Espíritu Santo. Qué precioso, hermano. Los dones operando en la iglesia. Los hermanos rendidos al Señor. Si uno es rendido al Señor, no va a ser orgulloso, no, sino humilde. Pablo fue así. Aprendemos de él. Él fue humilde. También Bernabé y todos los discípulos, los 7 discípulos, apóstolos de la iglesia. Porque había 12 discípulos de Jesús, que es el discípulo del reino, escogido por Jesús. Ya que no salió el reino, bueno, salió la iglesia y la iglesia tuvo 7 apóstoles. Y uno de los apóstoles es también Bernabé. Pablo, por supuesto, el primero. Y hay un versículo donde dice que Bernabé fue a buscar a Pablo para llevar con él. Porque él sabe lo que Pablo también, su ministerio de enseñar. Y había necesidad de que Pablo vaya a ese lugar para enseñarle a los hermanos. Bernabé, su ministerio es exhortar. Consuela a los hermanos. Le da ánimo a los hermanos. La promesa está así. La palabra dice así. Se va y ora con él. Y el que estaba un poco desanimado, nuevamente es animado. Es un don, hermano. Algunos dicen, hermano, yo siento que el Señor quiere obrar y yo vengo para animarles. Ese tiene el don de exhortar. No es que se va para arrestarles, no. Nosotros a veces entendemos, creemos que así es, no. Hijo de consolación, Bernabé. Ejerce su don. Pablo ejerce su don. Y nosotros tenemos que ejercer también nuestros dones que tenemos. El Espíritu Santo está. Si leemos Apocalipsis, el último capítulo, ahí está todavía mencionado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a estar hasta lo último, hasta que la iglesia sea arrebatada. Esa es su misión. El criado fue a traerle a Rebeca. Y mientras que Rebeca no se va junto a Isaac, el criado va a estar ahí. Y no es que en el mismo día ni tantas horas nomás, no, semanas se fue el criado ahí para traerle a Rebeca. Esa es la figura, ¿no? Y esa semana habla de este tiempo. ¿Cuánto tiempo ya el Espíritu Santo está ahí? Procurando. En Génesis vemos el Espíritu se movía sobre la faz. Y hasta Apocalipsis sigue obrando. Qué interesante, qué fiel es nuestro Dios. Y me gusta la frase que usa aquí, dice, por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto. Aquí no hay idea humana, sino directo del Señor, el Espíritu Santo. Puso a la persona. Qué lindo es. No es por voto, no se busca en forma política, que muchas veces se hace en muchas partes. Aún entre los hermanos dice, ¿qué tal si ponemos a votación? Si para fulano porque ejerza tal cosa. No, ellos nos dicen, vamos a orar al Señor. Nos dice, vamos a pedir al Señor su dirección. Vamos a ver si, vamos a orar y presentar al Señor. Así tiene que ser, buscar la dirección del Señor. Que el Espíritu Santo pueda guiar. Ahí cambia. Pero en este tiempo es un poco difícil porque ya no se hace tanto así. Sino como el mundo no. Pero no.
Aquí la palabra es claro. Mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Y qué lindo es, hermano, lo que el Señor elige. Él conoce. ¿Quién mejor que nos conoce que el Señor? No hay. Él nos conoce mejor. Y gracias por eso. Así que, hermano, le damos la gracia al Señor. Somos grandemente bendecidos. Tenemos el privilegio. La ayuda del Espíritu Santo está a nuestro favor. ¿Y qué tenemos que nosotros hacer? Y bueno, y someternos a la voluntad de Dios. Y decirle al Señor, y yo no sé, y bueno, comenzar por lo menos a agarrar escoba y barrer. Puede hacer eso. Y yo no sé todavía, amigo. A veces así, ¿verdad? No. Hay trabajo para cada uno. Hay trabajo para todo. Si somos muchos, para los muchos hay trabajo. Y si hay trabajo, va a haber recompensa. En hebreo dice la palabra que Dios no es injusto. Y da gusto servir al Señor. Él va a tener para pagar. No va a carecer de recursos. No. Abundante hay. Así que podemos hacer su obra sin ningún temor de que falte nuestro pago. Él va a pagar todo. Él es fiel. Y no es injusto. No es como el hombre, porque el hombre a veces hace trabajar a su semejante y no le paga todo. Pero el Señor no es así. Él es diferente. En Él no hay injusticia. Por eso con Él da gusto. Da gusto hacer todo lo que hagamos con gusto para el Señor, como para el Señor, no para con los hombres, como para el Señor. Así parece que ya se nos quita aún el cansancio. Gracias al Señor, hermano. El Señor bendiga.